Alumnos, bienvenidos nuevamente a esta clase de personas morales. En esta clase vamos a solucionar lo que era el tema de la tarea que se envió del programa y también vamos a ver lo que es aplicándolo a la ajuste anual por inflación, que fue la presentación de la semana pasada. Bueno, aquí en pantalla tenemos lo que es el planteamiento de lo que es la empresa Alebrijes, que es la que manejábamos. Dice que se constituyó en el ejercicio 2014 en el mes de mayo, para lo cual al final de este ejercicio se determinaron cifras para efectos fiscales. ¿Cuáles son nuestras cifras? Las tenemos aquí. 839.100 que están integrados por ventas y por un ajuste anual por inflación obviamente acumulable de 68.000 pesos. Tenemos deducciones autorizadas de 712.000 y un resultado fiscal de 156.800 pesos. No tenemos una PTU pagada porque estamos hablando que en el año de 2014 todavía no había un ejercicio previo para determinar el tema de la PTU. Ahora bien, vamos a ver la solución de este. Para el tema del 2014 iniciaremos, como ya es un cierre de año, iniciaremos con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo del ejercicio. Nos está indicando aquí que tenemos ingresos acumulables de 869.000 pesos, lo cual sustituiremos en nuestra fórmula de ISR anualizado, la cual la tengo aquí, ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos la PTU, nos dará una utilidad fiscal. Su utilidad fiscal le podemos restar pérdida de ejercicios anteriores, con lo cual obtendremos un resultado fiscal. Así, multiplicando la tasa del artículo 9, obtendremos lo que es el ISR a cargo del ejercicio y restamos pagos provisionales pagados durante el periodo. Y con eso obtendremos el ISR a cargo del ejercicio. En este caso, me regreso un poco y verifico, tengo deducciones de 712.300 pesos. PTU no tengo, como les comentábamos, porque estamos hablando que el año de 2014 es el ejercicio en el cual iniciaron operaciones esta empresa, específicamente en el mes de mayo. Por lo cual, nuestra determinación sería así, nuestra utilidad fiscal son 156.800, no tenemos periodo de ejercicios anteriores, por lo cual nuestro resultado fiscal sigue siendo 156.800, multiplicado por la tasa del 30%, obtenemos un ICR a cargo del periodo o del ejercicio en este caso de 47.040, no tenemos pagos provisionales. Aquí solamente me voy a estacionar tantito. Efectivamente, desde 2014 no tenemos pagos provisionales. No significa que no se deban presentar. Sí tenemos que hacer cálculo de pagos provisionales en la vida real, digamos, aquí en el ejercicio solamente estoy partiendo de la real, pero técnicamente sí tendré pagos provisionales, pero el coeficiente es cero, por lo cual, pues obviamente el pago provisional a pagar sería cero. Más sin embargo, es cumplir con la obligación de informar a la autoridad, más que nada, el tema de los ingresos. Bueno, en este caso los pagos provisionales son cero y tenemos un ICR a cargo del ejercicio de 47.000, perdón, 0.40. Ahora bien, esto fue para determinar el ICR del ejercicio. ¿Qué necesitamos también determinar? Obviamente, determinar el coeficiente de utilidad que vamos a utilizar para el año siguiente, que es 2015. Y aquí tenemos que hacer la operación de lo que sería nuestra utilidad fiscal, recordando que es la fórmula que nos marca el artículo 14 de la ley del impuesto de la renta, nos tendríamos que disminuir los ingresos nominales. Aquí tengo anotado lo que son mis ingresos nominales, lo voy a subrayar y poner en negrito. ¿Qué nos dice? Que los ingresos nominales son iguales a los ingresos acumulados menos el ajuste anual por inflación. Regresando al planteamiento, yo aquí veo que mis 869.000 pesos, ¿sí?, están integrados, esos ingresos acumulados están integrados por ventas de 801.100 y por un ajuste anual por inflación, en este caso, alto, acumulable de 68.000 pesos. Por lo cual, si lo hiciéramos con fórmula, serían mis 801.100 menos mis 68.000 pesos que me marca la gestión. Estos serían mis ingresos nominales. Nuevamente recordando, les voy a hablar un poquito aquí, que mis ingresos nominales es el acumulable menos el ajuste anual por inflación. En este caso, sí tuvimos un ajuste anual por inflación, de alguna manera. ¿Qué más vamos a determinar en tema del ejercicio? Vamos a hacer la determinación también de nuestra PT. Tengo mis ingresos acumulables, ¿sí?, a los cuales les voy a restar los no deducibles, en este caso tenemos cero, me dan mis ingresos acumulables netos, menos mis deducciones autorizadas con las que tengo en mi planteamiento,
712,600 pesos, con lo cual obtengo mi base de 156,000 por la tasa del 10%. Tengo un ISR, una PTU para repartir de 156,000, perdón, 15,680. En la base son 156,800. Por el 10% me da una PTU para repartir de 15,680. Estos son lo que estamos determinando justo cuando hacemos el cálculo del ISR anual. Pero ¿qué pasa? Bueno, técnicamente nosotros nos tenemos que brincar un poquito a lo que es el ejercicio también de 2015 para empezar a hacer la determinación de nuestros pagos provisionales que tenemos, en los cuales en nuestro planteamiento tenemos nuestros ingresos, tenemos nuestras deducciones y de alguna manera tenemos diversas cuentas para poder determinar lo que establece el artículo 47, 48 y 49 de la Ley de Impuesto sobre la Renta referente a la gestión de la pobreza. En este caso, iríamos primeramente con los pagos provisionales. Yo tengo para mis pagos provisionales un ingreso o en el mes de enero de 121,000 pesos, lo cual es 121,000 pesos por más mis ingresos anteriores. No tengo porque enero es el primer mes de mi ejercicio, es de ingresos acumulables. Coeficiente de utilidad también va a ser cero. ¿Por qué? Porque no tengo coeficiente. Todo número multiplicado por cero me va a dar cero y de aquí mi pago provisional sigue siendo cero. Lo voy a subrayar en negro para que lo vean. Mes de febrero, me regreso a mi tabla y en el mes de febrero tengo 105,477. Más mis ingresos anteriores son estos 121,000, me da una base de 226,477. ¿Qué va a pasar? Esto igual por mi coeficiente de utilidad, sigo sin tener un coeficiente de utilidad, por lo cual mi pago provisional del mes de febrero seguirá siendo. Ahora bien, me voy a ir al mes de marzo. En el mes de marzo tengo ingresos por 110,456, pero más mis ingresos anteriores de 126 me da un total de 336,986. Aquí sí voy a contar con un coeficiente de utilidad, ¿cuál? El que determinamos en el periodo 0,2131. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que este cálculo que nosotros estamos haciendo del ICR anualizado y el tema de lo que es los pagos provisionales, pues se elaboran en el mes de marzo. En este mes de marzo es cuando yo voy a tener el cálculo del ICR anual y voy a conocer entonces el famoso coeficiente de utilidad, ¿sí? El cual ya vimos aquí, que es 21,38. Básicamente fue la división de mi utilidad fiscal entre mis ingresos nominales. Nuevamente, ingresos nominales fueron los ingresos, aquí, ya. Aquí están, es mis ingresos acumulables menos mi ajuste anual por inflación y me da mis ingresos nominales, que son los 801,100, que son prácticamente mis puras ventas. Estos son mis ingresos nominales. Por lo cual, en mi solución, ya tengo mi primer pago provisional. En el primer pago provisional, nosotros estamos acumulando lo referente a enero, febrero y marzo. Porque como nuestro coeficiente era cero, aquí se vuelve un ajuste anual un cálculo de pagos provisionales de manera acumulativa. Vamos con el mes de abril, y en el mes de abril tenemos un ingreso de 187,200. A este ingreso también le vamos a determinar el mismo coeficiente de utilidad, porque recordemos que de aquí en adelante utilizamos el mismo coeficiente de utilidad. Era una base de 102,572. Esta base de 102,572 la tenemos en fórmula 102,572. No tengo ningún PTU pagada del ejercicio, por lo cual mi base sigue siendo la misma, que es mi resultado fiscal. A este resultado fiscal prácticamente yo lo voy a multiplicar por el tema de mi base, y me da esos 30,000. Ojo, estos 30,000 corresponden a enero, febrero, marzo y abril. Pero recuerden, la fórmula me dice que yo tengo que restarle los pagos provisionales anteriores. ¿Cuáles son estos pagos provisionales anteriores?
los del mes de marzo. Por eso es que aquí a los 30,771 le voy a restar los 19,781 y me da la diferencia. ¿Ok? Tengo que ir restando poco a poco esos famosos pagos provisionales para que de alguna manera pueda irlos determinando. Vamos con el mes de mayo. Tenemos 145,600 con una base de ingresos acumulables de 669,773. Seguimos teniendo nuestro mismo coeficiente de utilidad, ¿sí? Solo que aquí vamos a tener otra situación. ¿Cuál? Que nosotros en el ejercicio 2014 determinamos otro concepto que es la PTU a pagar. Recordemos que la PTU a pagar en las personas morales se paga en el mes de mayo, recordando que de alguna manera la presentación de la declaración anual es en el mes de marzo y lo que es Ley Federal de Trabajo establece que la PTU debe pagarse a más tardar 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tendremos de alguna manera que solicitar, ¿sí?, que de estos 156,000 pesos los tengamos que repartir entre nuestros pagos provisionales siguientes. Aquí nosotros tenemos que los restantes son 8 meses que tenemos del ejercicio, por lo cual estos 156 los vamos a dividir entre los 8 meses, perdón, y estos 1,960 es lo que yo voy a ir aplicando de manera mensual en cada uno de los meses, esos 1,960 pesos. Y con esos 1,960 pesos, entonces ya puedo empezar a determinar los pagos provisionales. ¿Cuáles? Estos de 2015. A partir de mayo, recordemos. Entonces mi base es 131, bajan a 129,106 por la tasa del 30%, obtengo 38,372. A esto hay que restarle pagos provisionales anteriores. ¿Cuáles son los anteriores? Marzo y abril. ¿Sí? Ya tengo mi pago provisional del mes de marzo. Me voy con el mes de junio, 121,133, más mis ingresos anteriores, me da 791,076 por mi coeficiente de utilidad que vengo utilizando y obviamente el PTU que se pagó en este periodo. Me da un ICR a cargo de 45, a esos 45 tendré que sumarle entonces todos los pagos provisionales anteriores, que en este caso son 38,000 pesos, y me da un ICR a pagar mensual de 7,000 pesos. Así lo haremos haciendo subsecuentemente con todos y cada uno de los meses. Vamos con julio, perdón. Tenemos 156,982, más mis cifras anteriores, 9,48 por coeficiente de utilidad. Entonces tenemos nuestra base, ahí vamos a restar la PTU pagada, y tenemos una base de 183, por la tasa del 30% menos 55,000 pesos, y a los cuales hay que sumarle, pues, los pagos provisionales anteriores. Entonces tenemos un pago de 9,210. Vamos con el siguiente mes, que es agosto. Son 100,267. Tenemos una base de ingresos acumulables de 1,048,715 por mi coeficiente de utilidad, menos mi PTU pagada en el ejercicio, la parte proporcional, recordemos, me da 203 por la tasa del 30%, 69,58, menos los pagos provisionales anteriores. Sumar todos los pagos provisionales que yo pagué anteriormente. Vamos con el mes de septiembre, misma dinámica. Aquí los ingresos subieron, 239,741. Me da un ingreso neto de 1,288 por mi coeficiente de utilidad, menos mi PTU pagada del ejercicio. Tengo 250,112, que es mi resultado fiscal por la tasa del 30%. Obtengo un ICR a cargo de 75,033,77, y esto es prestarle todos los pagos provisionales anteriores que tenemos en nuestro servicio. Y pagaremos 14,000. Ahora vamos con el mes de octubre, en 199,700 por el coeficiente de utilidad, eso menos mi PTU pagada del ejercicio, me dan 289,193 por la tasa del 30%, 86,758, y a esto hay que sumarle pagos provisionales
¿Ok? Ahora vamos con el mes de noviembre. 398. Tenemos total de ingresos 1.885.000 por mi coeficiente de utilidad que estoy aplicando, menos mi efectivo del ejercicio, parte proporcional. Tengo un resultado fiscal de 367.083, por lo que son 30%, 110.124. A esto le voy a restar obviamente mis pagos provisionales, que son los 86.000 pesos que abarcan todos estos precios. Y por último vamos con nuestro cálculo del mes de diciembre. Nuestro 125 me da un total de ingresos acumulables de 201.629, menos mi CPI del ejercicio. Debo tener una base de 391.715 por el 30%, son 117, menos mis pagos provisionales anteriores. ¿Cuál es? En marzo a noviembre, ¿verdad? Esos 110.024. Ya tengo mi pago de 7.380. Hasta ahí terminaríamos esta parte de lo que corresponde a nuestros ingresos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser lo adicional que vamos a hacer ahora? Bueno, lo primero que necesitamos elaborar o determinar es nuestro ajuste anual por inflación. ¿Por qué el ajuste anual por inflación? Bueno, porque es algo que nos marca la ley, veíamos en el artículo 44, que nos indicaba que prácticamente la ajuste anual por inflación la estamos determinando en base a dos cuentas, en base a deuda y en base a crédito. ¿Ok? Eso es lo que vamos a determinar con base en lo anterior. ¿Por qué tengo que hacerlo? Antes de yo empezar a cargar todo esto, yo necesito saber si esta justamente por inflación va a ser acumulable, que se vuelve un ingreso, o deducible, que se vuelve de alguna manera un tema de, una deducción. ¿De dónde voy a partir? Bueno, pues aquí yo tengo todas estas cuentas que me marca aquí, y de aquí yo tengo que ir viendo con base en el artículo 45 y 46 para saber lo que se establece como un crédito o lo que es una deuda. Aquí abajo yo lo tengo un poco más establecido y lo coloqué. Tenemos que nuestras deudas van a ser, como les había dicho, todas las cuentas que se establecen prácticamente en nuestro parte del pasivo. En este caso, tenemos proveedores, impuestos por pagar, actividades diversas y documentos a largo plazo, que es lo que tenemos nosotros en nuestro planteamiento. Entonces, tenemos proveedores, impuestos por pagar, acreedores y documentos a largo plazo. Esto es lo que yo voy a poder considerar una deuda, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema de capital? Obviamente capital no forma parte de lo que es una deuda, IVA acreditable o IVA trasladado tampoco no forma parte de lo que se considera una deuda. Ahora bien, por otro lado, vamos a tener lo que sería el tema de los créditos. Los créditos prácticamente que nosotros vamos a ocupar serían solamente los bancos y los clientes. ¿Por qué? Yo les había comentado que los créditos son prácticamente todas nuestras cuentas que se encuentran en el activo. En este caso, bancos sería una de nuestras primeras cuentas, clientes sería otra de nuestras primeras cuentas. ¿Y qué pasa con el tema de deudores? Se encuentra así, pero nos está indicando aquí en este pequeño comentario, dice que son préstamos que se les perdonan a los socios, pero que los mismos pagaron a la empresa. Si leemos el artículo 45 de ley de impuesto por la renta, nos dice que no vamos a considerar como créditos todas aquellas deudas o préstamos hacia socios o acciones, por lo cual deudores no entran. Tema de impuesto a favor, el último párrafo del artículo 45 nos indica que los impuestos a favor son considerados créditos, pero siempre y cuando exista un movimiento de generación del IVA a favor o del impuesto a favor y un acreditamiento, que exista un movimiento en nuestra cuenta por parte. Aquí sí vemos, nosotros no tenemos ningún movimiento específico, por lo cual no se considera. Equipo de oficina y todo lo que es inversiones o activo fijo no es considerado como tal un crédito. Y por ende, esta parte de aquí del IVA acreditable también está considerado dentro de lo que es el activo, pero también nos dice que quedan efectuadas todas aquellas cuentas que son susceptibles
cuenta, el flujo de efectivo, específicamente nos habla de los I. Y por último, caja también nos dice que el fondo fijo de caja no es considerado como tal una cuenta. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Queremos hacer aquí lo que sería la sumatoria para obtener lo que nos dice la ley, los saldos promedio de estas cuentas. Bueno, voy a sacar prácticamente solamente los saldos promedios de las cuentas que vamos a utilizar en la parte de abajo. Aquí es donde yo los voy a colocar. Tengo el tema de los proveedores, ahí está, 56.800, es la sumatoria de todos los saldos finales de cada una de estas cuentas, impuestos por pagar y también, acreedores diversos, y por último, documentos por pagar a largo plazo. Y ya tenemos nuestra sumatoria de deuda, ¿vale? Vamos con el tema de los créditos. Los créditos es prácticamente bancos y prácticamente clientes, ¿ok? Aquí también vamos a tener nuestro saldo promedio, nuestro saldo, pero nada más acumulado de crédito. ¿Qué nos dice la ley en el artículo 44? Dice que hay que obtener este promedio como dividiéndolo, este saldo, esta sumatoria, entre el número de meses del ejercicio. Prácticamente son 12, por lo cual ahora sí obtengo un saldo promedio anual de deuda y un saldo promedio anual de crédito. Con lo cual yo ya puedo empezar a ir determinando esta parte. Voy a tener mi saldo promedio anual de crédito, que son estos 211.168, contra mi saldo promedio anual de crédito, son 166.961, y con eso obtengo mi diferencia, que vamos a llamar diferencia. Esta diferencia me dice que yo debo de aplicarle un factor de ajuste. Pero ¿cómo voy a determinar ese factor de ajuste? Prácticamente el factor de ajuste lo determinamos con base en el artículo 44 con temas de lo que son los índices nacionales de precios al consumidor. Y prácticamente estos índices nacionales de precios al consumidor no es otra cosa más que yo voy a tener que ver las publicaciones que emite el gobierno a través del diario oficial de la Federación para conocer estos índices. Nos dice el artículo 44 que esto se actualizará desde el último mes del periodo anterior hasta el último mes del periodo en el que se esté determinando el coeficiente. Nosotros, perdón, el ajuste del proceso. En este caso, nosotros hemos determinado 2015, por eso es que 2015 lo pusimos arriba. Y el y último mes del ejercicio anterior es diciembre de 2014. Si hacemos de alguna manera la sustitución de estos valores, diciembre 2015 son 89.047 y para el tema de lo que es el mes de diciembre, tenemos que el ajuste, permítame tantito, este, diciembre de 2014 tenemos que son 87.1880. Y con eso obtenemos lo que es nuestro ajuste, ¿de acuerdo? Este es nuestro factor. Este factor de 1.0203 nos dice también en el artículo 44 que hay que restarle la unidad para ahora sí obtener este famoso factor de ajuste que es el que vamos a utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En nuestra fórmula. Va a ser mi diferencia, que son los 34, por mi ajuste anual por inflación, y con eso obtendremos el famoso ajuste anual por inflación. En este caso es un ajuste anual por inflación acumulable, recordando que en lo que corresponde en la presentación pasada se dio un cuadrito donde se indicaba cuándo se volvió un ajuste anual por inflación acumulable y cuándo se volvió a deducible. En estricto sentido es cuando mis deudas son mayores que mis créditos, se vuelve acumulable, y cuando mis créditos son mayores que mis deudas, se vuelve deducible. En este caso, nuestro ajuste anual por inflación se vuelve acumulable. Acumulable es igual a ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez que tenemos esto, podemos determinar lo que serían nuestros ingresos acumulables. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a tener nuestras ventas no es otra cosa más que la sumatoria del total de nuestros ingresos que determinamos en los pagos provisionales a estos ingresos,
yo le voy a sumar de alguna manera el ajuste por inflación acumulable, ya que se volvió el ingreso. Y con esto yo ya podré determinar de alguna manera el esquema de lo que son mis ingresos acumulados. Ventas más el ajuste por inflación. Entonces yo podré tener una venta de o ingresos acumulados de 2.012.356. Deducciones autorizadas. De nuevo voy a tener este dato prácticamente aquí en el ejercicio de bienes establecidos, ¿no? De manera mensual solamente hay que hacer la sumatoria. Tengo entonces que mis deducciones autorizadas son de 2.145.920. Ahora bien, ¿qué más nos faltaría? Prácticamente la PTU pagada. ¿PTU pagada de cuándo? Del ejercicio anterior, la que determinamos. Estos 15.650. Y con eso obtendremos, en este caso, aquí lo voy a marcar, estamos obteniendo una pérdida fiscal. ¿Ok? Porque mi saldo es negativo. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Pues obviamente mi resultado es negativo. No puedo multiplicarlo porque obviamente al multiplicarlo me generaría un tema de saldo negativo y yo no voy a pagar mi impuesto por tema negativo, por lo cual sería cero. Y tengo que restar mis pagos provisionales de ejercicio anteriores o de lo que hice en todos mis meses del ejercicio. Entonces tengo que yo pagué anteriormente estos 110 más los 7.000 del mes de diciembre y me da esos 117.000. En este caso estoy obteniendo un ICR a favor, en este caso de 117.000, en lugar de ser tema de pago. Por lo cual, de alguna manera, nosotros estamos determinando esta pérdida fiscal del ejercicio. Espero que hasta aquí estemos bien. Este es referente al año 2015, por lo cual ya con este video y pueden hacer favor de determinar también lo que es el año 2016 de manera ya sin dudas y colocando lo que es el ajuste en el poder. Sin más, me despido y quedo atento para cualquier duda. Recuerden, las dudas son a través de mi correo institucional, ya que es más fácil que pueda dar de alguna manera yo una retroalimentación. Colocaré aquí mi correo institucional que es este es el correo institucional. Cualquier duda que lleguen a tener es un poquito más fácil que me hagan llegar por el correo y yo los contestaré a la brevedad. Bueno, pues gracias y hasta luego.